Hoy he aprendido que Jesús no fue llevado al desierto inmediatamente después de ser bautizado, porque estudiando en el Evangelio de San Juan, al día siguiente de ser bautizado, Jesús fue nuevamente otra vez al Jordán. Fue llevado al desierto algún día después. En el capítulo 1, versículo 38 de Juan, capítulo 1, versículo 38, dice Jesús, es la otra frase que Jesús dice, y es la primera frase que Juan toma para decir qué es lo que ha hablado Jesús. Dice, ¿qué buscáis? Así de sencillo y así de escueto. Esa frase es la que hace Jesús, la que dice Jesús. Y Juan la recoge como la primera palabra que dice Jesús. ¿Qué buscáis? ¿Cuál es el entorno de esto? El entorno es que Jesús ha sido bautizado y dice aquí, al día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y oyéndole sus dos discípulos hablar, le siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús, porque le seguían, dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué puede significar qué buscáis para aquellos discípulos? Dice que uno de los que le siguieron fue Andrés, hermano de Pedro. O sea que el primer discípulo que siguió a Jesús fue Andrés. Y luego Andrés llamó a Pedro para enseñarle que había conocido al Mesías. Pero aquí lo que nos interesa a nosotros no dice el nombre del otro discípulo, no lo dice, no lo he encontrado. Solamente menciona a Andrés. De los dos discípulos de Juan que siguen a Jesús, solamente habla de Andrés. Pero lo importante es lo que dice Jesús. ¿Qué buscáis? ¿Qué significado puede tener el qué buscáis? Porque está aquí en la Biblia. Y no hay ninguna palabra que haya dicho Jesús que no sea alimento espiritual. Dice que toda palabra que sale de la boca de Dios es el alimento espiritual. Lo hemos leído antes. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere enseñar aquí? ¿Qué buscáis? Andrés seguía a Juan. Juan predicaba un bautismo de agua. Y Juan da testimonio aquí de que ha visto a Jesús y dice de él, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, yo he visto los cielos abiertos y que el Espíritu Santo bajaba en forma de paloma. Y una voz que decía desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Jesús le pregunta a Andrés y al otro compañero, ¿qué buscáis? ¿Buscáis a ese? ¿Buscáis al Mesías? ¿Buscáis a vuestro Salvador? ¿Qué es lo que estáis buscando? Estabais con Juan, seguíais a un predicador, seguíais algo. ¿Qué hay en vuestro corazón que os hace buscarme? Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Qué buscáis? Y entonces dicen ellos, Rabí, que quiere decir maestro. O sea, le están reconociendo como el maestro. ¿Dónde moras? Dice, venid y ved. No hay más conversación. O sea, Jesús les va a mostrar que el Hijo del Hombre no ha venido con pompa, no ha venido con poderes sobrenaturales para vencer a los romanos o para hacer grandes ostentaciones y ganarse a la gente de esa forma. Ha venido sencillamente. Y dice que se fueron con él, pasaron la noche con él, porque dice que ya eran más de las 10. Y al otro día ya no se sabe qué es lo que pasó. Ya no habla de lo que pasó. Ya no se habla de lo que pasó. O sea que Jesús ha sido testificado por Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés ha oído predicar a Juan y ha oído decirle que detrás de él viene quien es más que él, que es antes que él y que Jesús es el Cordero de Dios. Entonces ellos siguen a Jesús porque creen que es el Mesías y le llaman maestro. Jesús le pregunta si están seguros de que buscan el Mesías. Le dice, ¿qué buscáis?
Hay otra palabra más distinta, ninguno dice la misma, que se encuentra en Marcos. Es la cuarta frase. Se encuentra en Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice: mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Aquí ya han pasado los 40 días y ya Juan ha sido encarcelado. Aquí ya Jesús ha venido del desierto y ya se han pasado los 40 días. Juan está encarcelado y él va entonces a predicar el evangelio. Y diciendo: el tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. Aquí ya está predicando el evangelio, diciendo: el tiempo es cumplido, el tiempo es cumplido. Recordaréis aquel momento en el que Jesús entra en la sinagoga, toma el libro de la ley, lo lee por Isaías 61 y dice: el Espíritu de Dios sobre mí, porque me ha ungido, me ha mandado a predicar la buena nueva, a dar consolación al afligido. Eso lo lee Jesús en la sinagoga. Cierra el rollo y dice: hoy la palabra que habéis oído se ha cumplido. O sea que aquí, cuando comienza Jesús a predicar el evangelio, es exactamente cuando pasan estas cosas. El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed el evangelio. Ya no paró Jesús de predicar el evangelio. Es la cuarta frase del cuarto evangelio. Cada uno de los evangelistas dice una frase que tiene que ver con nuestra salvación, una frase que tiene que ver con nuestra vida, una frase que tiene que ver con el evangelio de Cristo, con la personalidad de Cristo y con lo que Cristo va a hacer por nosotros. Cuando tenía 12 años ya estaba anunciando su muerte en la cruz, con la Pascua. Cuando se bautiza está anunciando nuestra resurrección, porque el bautismo representa la muerte y también la resurrección. Representa la nueva vida, la transformación del ser humano. Cuando siguen a Jesús y pregunta: ¿qué queréis? ¿Qué buscáis? Está diciéndonos que Él solamente es aquel que puede llevarnos a buen término. Andrés lo acepta y le sigue, y quiere estar con Él, y quiere pasar la noche con Él, y duermen con Él en un sitio humilde. Pero a partir de ahí ya va a ser su discípulo hasta que Jesús muera, resucite y ascienda. Y aquí, en este momento, Marcos está diciendo que el tiempo del ministerio de Jesucristo ha comenzado. Jesús tiene aproximadamente 30 años y comienza a predicar el evangelio, que durará 3 años y medio aproximadamente, la mitad de una semana, dice la profecía de las 70 semanas, la mitad de una semana, y después sería quitado un príncipe Mesías. Después de esa mitad de la semana sería quitado un príncipe Mesías. Comienza a predicar el evangelio y la presencia de Jesús se nota por donde quiera que vaya. Alguien le pregunta: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dice: ¿es cómodo ayunar cuando los amigos están con el novio? Lo lógico es que estén cómodos, que estén a gusto, que estén felices porque el novio está con ellos. Dice: ya tendrán tiempo de ayunar cuando el novio se vaya y ellos estén solos. Él vino a predicar
un año de gracia, entre paréntesis, un año de gracia que pudo haber sido perfectamente los 3 años y medio a los que se refería. 3 años y medio en los que Jesús estuvo aquí consolando, quitando pecados, limpiando enfermedades. Dice Elena de White que habían ciudades por donde Jesús pasaba y que cuando había terminado de pasar no se oía ni un gemido de dolor. O sea, Jesús está en contra del dolor, del sufrimiento y de la enfermedad. Así es que cuando Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, le estaba diciendo que efectivamente la palabra de Dios es viva y que la palabra de Dios está con nosotros. ¿Para qué? Para demostrarnos de que Dios está con nosotros desde que nos creó hasta que venga en nuestra forma y por la eternidad. ¿Pero de qué forma? En espíritu. A Jesús le vino bien aferrarse a la palabra de Dios. Venció a Satanás en las tentaciones. A nosotros nos tiene que venir estupendamente aferrarnos a la palabra de Dios. Tengamos en cuenta de que Jesucristo mismo es llamado el Verbo o la palabra de Dios. O sea, Jesucristo es palabra de Dios viva. Y la Biblia es la palabra de Dios inspirada y escrita. O sea que se nos está asemejando, todo lo que nos enseña la Biblia se nos está asemejando a la predicación del Evangelio que Jesucristo nos enseñó. Nosotros nos encontramos sabiendo que estamos en los tiempos del fin. Tenemos un tesoro que quizás no hayamos sido capaces de asumir. Tenemos un tesoro y una responsabilidad. El tesoro es que nosotros somos representantes de Cristo en la tierra. Somos los que llevan la palabra de Dios. Estamos representando a Dios cuando nosotros estamos predicando el Evangelio. Entonces nosotros tiene que haber un amor extraordinario hacia la palabra de Dios, hacia el estudio de la Biblia. No se puede predicar el Evangelio sin tener un conocimiento profundo de la Biblia. No podemos dar testimonio de Jesús si no le conocemos. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo al que has enviado. Nosotros no conoceremos a Dios si no estudiamos la Biblia, leemos la Biblia y profundizamos en la Biblia, pero con amor, con cariño, con devoción, con oración. Y entonces estaremos preparados para ir y predicar el Evangelio a los demás. Jesús se preocupó muchísimo de elegir las palabras que decía en cada momento. Nosotros tenemos que saber en cada momento qué palabra decir con gracia a aquellos que vienen a pedirnos una respuesta de nuestra fe. Yo os invito a que estudiemos mucho más profundamente la Biblia, porque estamos viviendo unos momentos que son muy delicados. Estamos viviendo unos momentos en los que se habla de todas las doctrinas, de todas las teorías que están en contra de la Biblia. Pero no se defiende la Biblia como merece. Y nosotros somos los que tenemos ese tesoro, ese conocimiento, y nosotros somos los que tenemos que predicar el Evangelio. Si Jesús eligió sus palabras en cada momento, hagamos nosotros lo mismo. Elijamos nuestras palabras para ser verdaderamente representantes del Evangelio aquí en la tierra. Que el Señor nos bendiga mucho y que nos ayude a ser verdaderos predicadores de la palabra de Dios.